Buenas noches, Daisy. Vamos a esperar 5 minuticos. Iniciamos con la sesión. ¿Listo? Buenas noches, profe. Bueno, señor. Hola, Rubiela. Vamos a esperar 4 minutitos y iniciamos con la sesión del día de hoy.
Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión del programa Tecnólogo en Gestión Agroempresarial, modalidad virtual, en donde vamos a tratar sobre las actividades de gestión del talento humano. Antes de iniciar con las actividades de gestión del talento humano, me gustaría saber cómo les ha ido con las actividades, qué preguntas, dudas o inquietudes tienen con la actividad 1, que es la de diagnóstico de la parte organizacional, y la actividad número 2, que es la del proceso de selección. Entonces me gustaría escucharlos de pronto si tienen alguna duda, Daisy, Rubiela, con respecto a esas dos actividades. Profe, buenas noches. Esto, pues la primera actividad yo ya se la envié. Estoy esperando a ver cómo me quedó. Y la segunda, la verdad, todavía no la he empezado. Es que hemos tenido tantos trabajos que, uy, Dios, ahí voy como organizando. Bueno, Entonces, si Dios mediante, yo creo que ya mañana inicio esa actividad. listo, perfecto. Bueno. Bueno, recuerden que no es tan compleja, es solamente definir qué cargos, qué áreas y cómo se va a desarrollar el proceso de selección, en dónde van a buscar, van a ofertar esos cargos, eh, dónde van a ofertar esos cargos y en qué fecha se les van a hacer los procesos de selección. Como tal, esa es la actividad. ¿Qué deben elaborar? Pues una tablita donde dicen, bueno, el área en la cual se requiere talento humano, qué talento humano, qué cantidad se espera, qué candidatos se van a tener en cuenta. O sea, digamos, si yo, por ejemplo, espero cinco nuevos colaboradores, antes de elegir esos colaboradores debo tener por lo menos unos 20 o 30 candidatos para hacer un proceso de selección, pues que sea bastante objetivo. Fecha de la entrevista, fecha de la entrevista de desempeño, informe, cuándo se va a presentar el informe, cuándo se hace la selección y la fecha de admisión e inducción estimada. Eso depende pues de los negocios que ustedes están estableciendo y de las temporadas de ellos mismos. Creo que hablamos con una compañera, digamos, de un caso de los cultivos de café, ¿cierto? En donde la fecha para que ellos estén contratados es marzo, de marzo a agosto. Entonces, este proceso tiene que surtir efecto en unas fechas anteriores a marzo. Antes de eso, pues teníamos que hacer el mismo ejercicio con el salario, fecha de inicio que se pretende contratar, fecha final que se espera terminar la contratación, esa fecha de inicio y fecha final debe concordar con este proceso. O sea, esta fecha de inicio de aquí es la fecha en la que inicia el proceso, la entrevista, la recolección de candidatos. Y la fecha final es en la que se estaría contratando. Los canales y el estado actual. O sea, si la fecha es posterior a la actualidad, pues va a estar todo esto sin ejecutarse aún. Entonces, el documento son estas dos tablitas, esta tablita primero y después esta tablita. Hemos dicho que con 5 cargos para la empresa que ustedes pretenden abordar. Ahora, ¿qué nos dicen? Posterior a que se contrata el personal, hay que generar acciones que incentiven, ¿cierto? O que generen en ese personal un compromiso y a su vez sean acciones que cumplan con los objetivos de la organización. Por eso nosotros lo primero que hacemos es el diagnóstico. De ese diagnóstico establecemos unos objetivos y de esos objetivos establecemos unas estrategias y de esas estrategias establecemos cuál va a ser el personal necesario para cumplir con esas estrategias, ¿cierto? Pero no solo es conseguir o encontrar al personal, hay que mantener a ese personal porque un valor o un costo alto
para una organización es esa tasa de cambio. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de las actividades, ¿cierto? Se debe plantear una planeación y un diagnóstico de las condiciones laborales, donde es importante tener en cuenta la evaluación de desempeño, o sea, cómo se están desempeñando nuestros colaboradores y a partir de ese desempeño definir cuáles son las necesidades de ese plan de bienestar. Se debe determinar las, ¿cierto? Por ejemplo, si necesitamos fortalecer un área, algo tan sencillo como los exámenes médico-ocupacionales, ¿cierto? Entonces se hacen exámenes médico-ocupacionales en la empresa y se determina que hay colaboradores que tienen colesterol alto, triglicéridos, que son muy sedentarios. Entonces hay una necesidad aquí de las condiciones físicas. Hay que determinar y hacer un análisis de esas necesidades, cómo están afectando el debido funcionamiento de la organización. Y a partir de eso se establecen iniciativas que puedan contribuir a la mejora de esa condición. Entonces voy a tomar un ejemplo. Sí, Claudia. Pero fue una pregunta pequeñita, buenas tardes. Mm, Sí. en relación a esos exámenes que por lo general cuando uno ingresa a cualquier trabajo, siempre los piden, ¿con qué frecuencia se deben hacer, digamos, para una actividad específica en el campo? Yo sé que hacen uno de ingreso, muy, muy raro, muy puntual la empresa que haga uno de egreso. ¿O qué tan periódico es ese examen? Bueno, según la norma y como herramienta, por eso les decía yo a ustedes en una sesión, realmente el de talento humano no es que sea para cuidar literalmente a los empleados, sino realmente lo que está haciendo es cuidar a la empresa. Entonces, si la empresa es muy grande y las condiciones laborales implican un deterioro en el estado de salud de los colaboradores, ¿qué es lo que sugiere la ARL? Pues que ese examen médico ocupacional se realice con una periodicidad de 1 por año. Si su labor es básica, por ejemplo, en el caso mío que soy instructor, pues a mí todos los años me hacen exámenes de sangre, de voz, de vista, de la parte auditiva, ¿cierto? Porque están relacionados con mi labor que es ser docente, o sea, hablar, escuchar, ¿cierto? Estar todo el tiempo en contacto. Entonces lo recomendado es 1 vez al año. Que lo curioso es que la mayoría de empresas, lo decías tú, Claudia, te lo solicitan. Por ejemplo, si yo estoy por prestación de servicio, entonces me dicen a mí, hazme un favor, para el contrato debe traerme un examen médico ocupacional que diga que usted está apto. Y entonces, pues, como uno tiene la necesidad de el contrato, pues uno se va donde el médico ocupacional y él le pregunta, ¿mira bien? Y usted contesta, sí, yo miro bien. ¿Cómo se siente el corazón? Bien, ¿cierto? Entonces el médico ocupacional chulea todo y no hace los exámenes. Pero ¿qué pasa con esto? Para la empresa va a ser un problema porque si ese colaborador durante un periodo determinado de tiempo presenta un desgaste en su estado de salud, generando una condición de salud, dígase enfermedad o accidente de trabajo, pues la ARL tendrá que entrar a cubrir eso. Si está afiliado, si esa condición se demuestra que no es por cuestiones laborales, sino por un factor externo, pues la ARL se lavará las manos y dirá, no, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Pues que la empresa esté haciendo eso periódicamente. Ahora, yo puedo salir, ¿cierto? Digamos, me despidieron y no me hicieron un examen médico ocupacional para determinar que yo salí bien de la empresa. A la semana siguiente, yo me puedo accidentar y tener una fractura o se me corrió un disco de la columna o presento una condición que se puede relacionar con una actividad repetitiva de trabajo, ¿cierto? Yo puedo justificar que fue en el lugar de trabajo. Y como a mí nunca me hicieron un examen médico ocupacional y estoy dentro de los tiempos, puedo
decir que fue mientras trabajaba que me accidenté, que tuve esa circunstancia. Y ya eso entraría a un pleito con junta médica, donde la junta médica dirá, bueno, ese accidente nunca, no fue después de que lo despidieron, sino antes, o por el contrario, desmentirá, va a desmentir todo lo que yo he dicho, ¿cierto? Entonces, pues la recomendación, saliendo un poquito del tema de la sesión de hoy, es que si están en una empresa y ustedes son los de talento humano, pues es un poco costoso, pero les va a evitar después pagar, digamos, algún tipo de sanción o retribución económica a un empleado o ex empleado. No sé si te contesté la pregunta, si te solucioné dudas, Claudia. Sí, profe, gracias. Listo, entonces yo les hacía un ejemplo. Digamos que dentro de mi plan de, eso es un ejemplo, ¿no? Esto todavía no es la evidencia. Dentro de la empresa hacemos esos exámenes y vemos que las personas tienen un elevado índice de masa de grasa, ¿cierto? Y eso es por colesterol, por malos hábitos alimenticios. Entonces, yo dentro de estas actividades o iniciativas de la empresa puedo generar actividades que me contribuyan a que a una alimentación sana, por ejemplo, un desayuno de trabajo o un día de cocina donde se les va a enseñar a cocinar comida nutritiva y saludable, ¿cierto? Y pues se les va a entregar los menús, se les va a llevar los alimentos allá para que los colaboradores los preparen y empiecen a tener hábitos de vida saludable, ¿sí? Pero eso surge después de analizar qué tanto impacta esta necesidad las condiciones institucionales de la empresa. Otro ejemplo, digamos que los colaboradores se identificó que es necesario actualizarlos en Office, en el manejo de correo, en el manejo de ChatGPT, porque pues ya ChatGPT, ¿por qué? Porque la empresa se está quedando atrasada, ¿cierto? Porque no está manejando adecuadamente un sistema de información y dentro de los procesos se identifica que mucha información se está perdiendo. Entonces, dentro de las iniciativas se establece que va a ser una capacitación con el SENA para el uso de herramientas TIC e inteligencia artificial, ¿sí? Aplica la, la capacitación, el evento, taller o actividad de bienestar y evalúan el desempeño tanto de adquisición de conocimientos como la aplicación de esos conocimientos, tanto de que cómo prepararon la receta, pero después qué es lo que están comiendo los colaboradores en el caso de la iniciativa de cocina saludable. ¿Listo? Digamos que este sería el ciclo continuo que deberíamos estar haciendo en nuestra empresa para generar iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestro talento humano. Es importante que identifiquen esas iniciativas en torno a qué? Al impacto en las políticas institucionales, porque por ejemplo, aquí una vez dijeron, vamos a hacer una actividad de bienestar para los instructores, tanto de planta como contratistas. ¿Qué va a ser? Un campeonato de fútbol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que mejorar el estado físico, el compañerismo, el contacto, ¿cierto? Y en ese partido de fútbol se fracturaron 5 instructores las piernas y como otros 4 tuvieron problemas cardíacos. Eso fue un fin de semana. Al día lunes el SENA estaba vacío, no había quien atendiera a los aprendices. ¿Eso es favorable para la empresa? No, No, señor. Esas actividades contribuyeron a la productividad de la empresa y el desarrollo humano. Es más, los pobres contratistas, ¿qué pasó? Empezaron a indagarse que no podían ir porque algunos estaban en muleta y les costaba subir las escaleras, no podían ir a las sesiones de formación. Ah, qué pena, está incumpliendo con el contrato, entonces vamos a tener que suspender el contrato hasta que usted se sienta bien. Entonces, ¿qué hacían muchos? Hacían el esfuerzo de ir en muletas, cojeando para poder estar en la clase, ¿cierto? Y poder cumplir. Eso profe, generó que pero por ejemplo, ahí no irían por ARL porque están en una actividad de la empresa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú te ganas como contratista 4 millones de pesos, tú a la ARL le cotizas el IBC, ¿cierto? Que esos 4 millones de pesos va a ser el 40%. Entonces vamos a hacer la cuenta de los 4 millones por el 0,4. Quiere decir que usted a la ARL le cotiza sobre 1.600.000. ¿Qué pasa? Cuando usted lo incapacitan, no lo incapacitan sobre el 100% de la retribución que está recibiendo como contratista, sino sobre lo que usted cotiza en esa retribución, que es el 40%. Entonces, ¿qué pasa? A ti te dicen, bueno, Harbison, o bueno, Claudia, estás incapacitada, ¿cierto? Si quieres, tomas la incapacidad, no hay problema, nosotros buscamos otra persona, te suspendemos el contrato cuando te sientas bien o cuando se cumpla la incapacidad vuelves, ¿cierto? Pero a ti ya no te va a pagar el SENA, te va a pagar la ARL. A ti ya no te va a pagar la empresa que te contrató, te va a pagar la ARL. Y la ARL te va a pagar sobre lo que cotizas. En este caso, si te estabas ganando 4 millones, te va a pagar sobre 1.600.000. Ahora yo les pregunto, si ustedes están acostumbrados a ganarse 4 millones y que les digan que les van a pagar 1.600.000, ¿sobrevivirían ese Profe, mes con ese valor? pues obvio no, pero si yo necesito recuperarme de una fractura, me toca, profe, porque no va a haber plata Exacto. que después me reponga mi pierna, mi pie, mi tobillo, qué sé yo. Por eso igual, es injusto esa modalidad de OPS que siempre ha sido como tan inequitativa para todo el mundo. O sea, esa figura se la inventaron, profe, sin pensar, digamos, eh, cómo le van a utilizar algunas empresas, porque en teoría una prestación de servicios es integral y ese salario nunca ha sido integral. eh, exacto. Eso lo crearon con el propósito de mostrar macroindicadores de productividad. ¿Qué es macroindicadores de productividad? Decir, bueno, las empresas están contratando más personas porque les sale más barato contratarla y esas personas están trabajando más porque pues, y están siendo más productivos. Entonces eso le permite al país decir, bueno, ya no tengo tanto desempleado y los que están trabajando están ganando muy bien porque son salarios integrales, aunque realmente por prestación de servicios no está obligado a hacer un salario integral. Dice que por la facilidad de la prestación de servicios es que usted va a poder contratar con más de una empresa al mismo tiempo. ¿Estás alzando la mano, Claudia? Ay, sí, profe. Sí, pero sabe que eso fue como un efecto rebote, profe, porque digamos la mayoría de empresas son las empresas que llevan, bueno, que conservan esa figura de patrón, porque es que se supone que es un trabajo autónomo la OPS. Y el efecto rebote Sí. es que muchas de esas personas que llevan 10, 15 años trabajando con OPS están demandando y están sacando el jugo de plata, profe, de los servicios Exacto. sociales del Estado. Y pues no tiene sentido, profe, no, o sea, no. Sí. No aplica. Lo que pasa es que ahí es importante, ustedes son tecnólogos en la parte de gestionar no empresarial, pero por eso, si recuerdan lo que les acabé de decir, muchas veces el de talento humano tiene que entrar a darse cuenta. Yo conozco la mayoría de empresas que aplican prestación de servicios, los ponen a trabajar como empleados. Para que sean empleados debe existir tres condiciones. Una, debe haber una retribución económica con connotación de salario. Digamos que le dicen retribución, pero usted cada mes recibe su plata, ¿cierto? Por prestación de servicios, si presenta su informe puntual. Segundo, si debe haber un jefe, digámoslo así, una persona que le dé órdenes a ustedes. ¿Qué pasa en la mayoría de empresas? El supervisor de contrato se le olvida que es supervisor de contrato y entonces empieza a darle órdenes al contratista. Muchas veces órdenes van por correo, van por WhatsApp o por el simple teléfono. Si el contratista tiene el teléfono y escucha, graba, donde usted le dice como supervisor, es que yo soy su jefe. Y ahí ya se está generando la segunda condición, que es una subordinación. Y la tercera, que se les olvida a muchas empresas que contratan o vinculan personal por prestación de servicios, es
el horario laboral. Entonces le dicen, es que usted tenía que estar aquí a las 8 de la mañana. No, yo soy prestador de servicios. Si yo ese servicio lo puedo cumplir desde mi casa, lo voy a hacer sin necesidad de ir a la empresa. Entonces muchos, es que usted tenía que estar aquí a las 8 y existen casos, como decía Claudia, en donde el prestador de servicios ha demandado a la empresa y ha ganado en algo que se llama contrato realidad. Y entonces le empiezan a evaluar, bueno, ese es empleado, dejaron de pagarle salud, pensión, ARL, prestaciones sociales. A usted le tocaba sacar de lo que recibía para pagar su seguridad social, entonces vamos a retribuirle eso y adicional a eso cesantías y entonces empieza a hacer todas las cuentas con interés. Y sí, efectivamente, estamos hablando de montos que en casos de empleados que fueron de 10 años con un salario por prestación de servicios por 2.500.000, estamos hablando de más o menos 300 millones de pesos, 400 millones de pesos, en donde empresas le tienen dos opciones, o pagárselo de contado o pagárselo a cuotas, o llegar a una O negociación sea, interna. o sea que es preferible, profe, que digamos, nosotros íbamos a montar digamos, un proyecto productivo con lo de ley, profe, porque obviamente a futuro es mucho lo que uno puede evitar, muchísimo más gasto o costo de producción y problemas, ¿no, profe? En este caso, depende también de la necesidad, ¿cierto? Digamos un ejemplo de la tabla anterior que ustedes hicieron, porque si ustedes necesitan una persona que vaya solo un mes y que lo que va a hacer esa persona no requiere que esté en la empresa todo el tiempo, lo pueden contratar por prestación de servicios. Vamos a hacer un ejemplo, digamos que tú quieres en el cultivo implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y puedes vincular a un tecnólogo porque tu empresa es pequeña, ¿cierto? Micro o mediana empresa, entonces no necesitas a un profesional en seguridad y salud en el trabajo, puedes vincular a un tecnólogo en gestión de la seguridad y salud en el trabajo y él te va a decir, yo voy a venir, voy a tomar hoy los planos, ¿cierto, Manuel? Para hacer el diseño del plano. Mañana o la otra semana voy a venir a identificar los riesgos y hablar con los colaboradores. Y a la tercera y cuarta semana le voy a presentar los informes de el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo para el otro mes generar el plan de gestión integral de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que aunque la mayoría lo que hacen es coger uno que ya tienen y lo adaptan a la nueva empresa, copian y pegan, ¿cierto? Pero es un requisito que piden muchas empresas públicas para contratar con tu empresa o en algunos casos las mismas secretarías de salud, en el caso de las empresas que prestan servicios de salud, le piden a las empresas prestadoras. Entonces ahí tú no vas a decir, bueno, voy a tener aquí este man de 8 a 2 y de 2 a 6 porque primero él no se lo va a aguantar y segundo él puede que esté contratando con otras empresas los mismos servicios. Y entonces tú generas un contrato por prestación de servicios. Pero ahora si tú sí requieres que él esté de 8 a 2 y de 2 a 6 o cumpliendo un horario y que durante ese horario esté como una maquinita, dígase recogiendo café, pues sería más favorable contratarlo por prestación de servicio, perdón, vincularlo a la empresa. Pero hay que tener en cuenta cuáles son las costumbres y tendencias del mercado, porque puede que el colaborador le diga, no, es que yo no quiero que me vincule laboralmente porque yo tengo un subsidio de X o Y circunstancias. Si yo aparezco como trabajador, pues me van a quitar el subsidio. A mí me sirve más que usted me pague al destajo o me pague por producido, o sea, cuánto café recojo por día, ¿cierto? Y entonces ahí es donde usted tiene que analizar qué otras opciones. Bueno, pero yo también puedo pagarle la seguridad social, o sea, salud, pensión de salud o por tiempo que esté trabajando en la empresa, ¿cierto? Pero esos son ya temas más complejos de, por ejemplo, entonces, que les decía yo, los instructores que se habían ido a jugar fútbol. eh, entonces, adicional, estaban cojos, ¿cierto? Ahora, pues ir a dar formación así cojos
eso generó que se sintieran mejor, que la actividad fuera como quien dice de compañerismo, estar unidos, estar apoyándonos. No, porque al final del día, eh, ¿qué sucedió? Pues uno está solo, uno es el fracturado, la empresa le da dos opciones, o toma la incapacidad y le buscamos un reemplazo, o bien así cojo y miramos pues cómo medianamente le tengo que subir al segundo piso, sino al primero, ¿cierto? Pero de cierta manera, en la parte de talento humano, pues el personal que está en esa condición se siente mal. Entonces, por eso es importante que antes de hacer una actividad, es que vamos a hacer un sancocho, sí, pero es que analicemos qué efecto positivo va a tener ese sancocho en las actividades de la organización. ¿Va a impactar positivamente o negativamente? ¿Cierto? Ya hemos tenido experiencia. Es que vamos a hacer un evento con los familiares de los colaboradores, pero terminaron agarradas dos esposas. Entonces, es analizar de acuerdo a los antecedentes de la organización, los antecedentes del talento humano, cuáles serían las mejores actividades y cómo esas actividades aportarían al desarrollo de la empresa. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a definir qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que vamos a hacer esta semana de actividad. Entonces, la actividad nos propone esta tablita, donde nosotros decimos cuál es la iniciativa, deportes, pero hay que describir muy puntualmente cuál es la actividad deporte. Entonces, deporte, pista de obstáculos del Día del Amor y la Amistad, donde los participantes deberán, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esa actividad? Incentivar el trabajo en equipo entre las diferentes áreas de la organización para mejorar los procesos de comunicación y producción, ¿cierto? Presupuesto, entonces usted dice, bueno, se estima el presupuesto sea de 10, 20, 30 millones, un estimado de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al número de participantes. Entonces estamos diciendo que van a ser todas las áreas de la empresa y la empresa tiene 50 colaboradores, entonces 50 colaboradores. Y yo aquí dije solo 2 millones de pesos. Pero es que esa actividad dura todo el día y yo solo con 2 millones de pesos puedo atender a esas 50 personas, ¿no? Entonces tengo que pensar en almuerzo, refrigerio, hidratación, las personas que van a estar liderando la actividad, si cobran, el escenario que se va a alquilar, ¿cierto? Tener en cuenta todo eso. Fecha de inicio y fecha final. Puede ser la misma si la actividad se pretende desarrollar en un solo día. Y resultados esperados, entonces, trabajo en equipo, mejora de los procesos de comunicación, entre otros. Y así lo vamos a hacer con 5 iniciativas. ¿Listo? Vamos a darlo en 5. Entonces, ¿qué nos dicen? Documento escrito que debemos entregar un documento escrito que contenga el plan de iniciativa estratégica para el desarrollo humano de una empresa agropecuaria. ¿Listo? Recuerden que todo lo hemos trabajado sobre una empresa agropecuaria que defina los objetivos a alcanzar según las conclusiones estratégicas, definiendo los tipos de recursos necesarios para tal fin, para que puedan ser desarrollados en un lapso de tiempo específico y que favorezcan el ejercicio empresarial y sus objetivos institucionales. ¿Cómo lo van a presentar? En Word o en PDF en una extensión máxima de 20 páginas. ¿Listo? Que no creo que se les vaya más de una página, colocando pues sus iniciativas, el objetivo de la iniciativa, el presupuesto, el alcance de participación, o sea, cuántas personas van a participar, fecha de inicio, fecha final y cuál sería el producto. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas o inquietudes? Fecha de entrega, profe. El 3 de diciembre. Bueno, ¿Listo? Teniendo en cuenta que esta actividad pues no es tan densa. Bueno, la actividad 2 también va a tener fecha máxima de entrega hasta el 3 de diciembre. Si la pueden ir entregando, mucho mejor. ¿Listo? No sé si sí, señor. tengan alguna otra pregunta, duda, inquietud.
Ninguna. Bueno, entonces, no siendo más, pues hasta aquí sería la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Siempre son bastante. Y gracias por participar activamente, Claudia. Ay, profe, es que en todo el día no hablo, entonces aprovecho este espacio para hablar. Listo. Gracias, gracias. Bueno, les voy a hacer una última sesión donde les muestro qué tienen pendiente, que es la próxima semana, el próximo martes. Entonces le voy a dar un espacio de 40 minutos a Claudia para que pregunte todo lo que quiera y hable de todo lo que quiera. Hay una última pregunta, profe. Yo no he podido entregar la primera porque me quedé sin computador. Bueno, y he tenido otras cosas en el trabajo. Yo lo puedo entregar extemporánea, ¿cierto? Sí, señora, hasta el 3 de diciembre. Listo, profe. Todas hasta 3. Listo. Listo, profe. Muchas Todo gracias. hasta el 3 porque el 3 ya me toca a mí revisar y Y sacar. entrego. Exacto. Ay, profe, una pregunta. Pues es que yo estaba bailando anoche, estaba sacando todos los pendientes porque tengo hartos y estaba con otra actividad adicional de otra de las tareas que tengo. Hilándola, entonces la voy a sacar, la puedo sacar sobre esa misma actividad, ¿cierto, profe? Sí, señora. Ay, no, me toca extraer el pedacito que se necesita, ¿cierto? Sí, sí, igual pues yo puedo tomar, leer y tomo todo. Lo importante es que realicen el diagnóstico, el análisis, ¿listo? Y que ojalá de verdad pudieran ustedes tomar una sola empresa y trabajarla en todo el tecnólogo. Y que ojalá esa empresa fuera la empresa que ustedes van a implementar en su plan de negocios para poder emprender. Listo, Profe, bueno, creo que para este trabajo, lo que pasa es que entré tarde, profe, pero cuando usted estaba hablando de las empresas, lo último que escuché, todas tienen que ser en el sector agropecuario. Claro que sí, porque es que ustedes están estudiando un tecnólogo en gestión agroempresarial. Ok, ok, profe. Eso me lo Pero tienen que ir aterrizando. puedo Señora, incluir, por lo menos puedo incluir mi emprendimiento, puedo incluir mi empresa. sí, también. No importa que no esté así tan conformada, que No apenas le da importa. Ok, La idea es profe. que aprovechen el tecnólogo para organizarla y que cuando se vayan a presentar a Fondo Emprender, pues ya sea más poquito lo que tengan que hacer. Ok, profe, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, pues no siendo más, solo me queda agradecerles que tengan feliz noche eh, y que la pasen muy bien. muchas gracias. Listo, profe. Feliz Muchísimas noche. gracias, Gracias. profe. Gracias, Buenas Muchas noches. gracias, profe. gracias, profe. Chao.